Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, El Conocimiento de Él, con el pastor Elliot Mata. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. ¡Comenzamos! Me da gusto tenerlo conmigo en esta ocasión en la que voy a hablarle acerca del tipo de vida que debería llevar una persona que se dice cristiana. Cuando hablamos de alguien que es, por ejemplo, un jugador de fútbol o un futbolista, sabemos que él va a llevar cierto tipo de vida, con ciertas costumbres, con ciertos hábitos, con cierto comportamiento. Lo mismo podemos decir que cuando hablamos con un boxeador, sabemos que él tiene ciertas disciplinas que definen su vida y tiene que tener cierto apego a ella, porque de lo contrario pues no podría ser un boxeador. Así, cuando hablamos de cada una de las personas y sabemos algo de lo que hacen o a lo que se dedican, sabemos que hay ciertas características que deben distinguirlo de acuerdo a lo que él hace. Tomando esto en cuenta, me he preguntado a mí, me he hecho yo esta pregunta: ¿qué tipo de vida debería llevar yo ahora que soy un creyente? Esta pregunta no me la he hecho una sola vez en mi vida, en realidad la he hecho muchas veces a lo largo de los años que tengo de conocer a Jesús. Pero fue al comienzo de mi vida cristiana que yo me hacía más frecuentemente esta pregunta. Y un pasaje en particular, el cual quiero tomar en esta ocasión y compartirlo con usted, que es Colosenses capítulo 3, el versículo 1. Me da una indicación de mi actual condición. ¿Quién soy yo delante de Dios? ¿Cómo me encuentro delante de Él? Y de esta manera pude responder. La misma Escritura me responde a mí. ¿Qué tipo de vida debería llevar ahora que soy cristiano? Antes de decirle sobre este pasaje, déjeme compartirle que vengo de un hogar en donde mi madre, antes de conocer a Jesús, era una mujer atea, una mujer que no creía en Dios. Hay dos tipos de ateos, unos que son considerados, digámoslo así, teóricos, o sea, ellos en teoría no creen que exista Dios, es un pensamiento más que otra cosa, y realmente lo creen. Pero hay otras personas que se consideran ateas, que en realidad son ateos prácticos. Ellos, por motivos prácticos, desechan a Dios de sus vidas. Yo crecí en un hogar en donde mi madre era una mujer del tipo teórico, es decir, no había necesidad de darle una explicación de algo que no existe. Sin embargo, Dios, que tiene sus formas de tratar con cada uno de nosotros, Dios utilizó el dolor en la vida de mi madre para poderle hacer volver sus ojos a aquel en el cual no creía. Tuvo una experiencia transformadora con Cristo y ella nos la intentó comunicar a nosotros. Al menos en mi caso, yo de ella no entendí muchas cosas. No entendía el mensaje del Evangelio, no entendía qué era lo que estos creyentes, estos cristianos trataban de comunicar. Así que yo había heredado algo del ateísmo de mi madre, había leído algunos libros en donde no se mencionaba a Dios, ni al Creador, ni a la creación. Más bien eran libros en donde Dios no aparecía. Algunos libros donde me aconsejaba algunas cosas buenas, positivas, no obstante no hablaban de Dios. En mi casa yo crecí sin ningún tipo de dirección o orientación de tipo religioso. Hasta que mi madre conoció a Jesús, hasta que mi madre supo lo que Jesús había hecho en su vida y le fue revelado el Evangelio, ella lo creyó y recibió ese precioso sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ella e intentó transmitirlo a nosotros, pero ella no fue muy efectiva en ese
llamado para conmigo y mi hermano. Pero Dios trató con nosotros independientemente. Vengo de un hogar en donde Dios no es mencionado, en otras palabras. Y mi orientación, la dirección religiosa en mi vida no existía. Sin embargo, Dios tiene sus maneras de convencernos. Él envía su Espíritu y nos convence de nuestro pecado, y el primer pecado es de nuestra incredulidad acerca de quién es Jesús. Él me convenció de una manera muy personal. Yo rendí mi vida al Señor, y Colosenses capítulo 3, versículo 1, me dice una realidad que yo tardé en entenderla. Me costó trabajo entenderlo. Por lo tanto, yo asumía que debía llevar cierto tipo de vida y me esforzaba por querer agradar a Dios en todas las cosas. Una vez que conocí a Jesucristo, hice un esfuerzo sincero de querer agradarle en todo. Por eso empecé a leer la Escritura, empecé a analizar lo que decía la palabra de Dios, pasaba largas horas leyendo con una fascinación extraordinaria. Yo empecé a beberme la Escritura y fue un deleite, pero no entendía qué tipo de vida debería llevar ahora que era cristiano. Colosenses capítulo 3, verso 1 dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando yo leo este pasaje, entiendo perfectamente bien que debo buscar las cosas de arriba. Lo que no entiendo es lo primero que aparece, que está en el verso 1. No lo entendía al principio. No podía razonar que dice la Escritura, si pues habéis resucitado con Cristo. Por favor, vea el tiempo de esta afirmación. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosas diciéndole, si pues habéis resucitado. El tiempo es clave para entender este versículo. Dice habéis, no dice si pues vais en el futuro a resucitar con Cristo. Está diciendo aquí que cuando Cristo salva a una persona, cuando Cristo perdona los pecados de una persona, cuando Cristo lava la maldad de esa persona, Él le otorga el perdón porque la persona creyó a Jesucristo, en ese momento Jesús resucita. El Espíritu Santo tiene poder para volver a la vida al hombre o a la mujer que ha pecado delante de Dios. La paga de mi pecado es muerte. Cuando yo me arrepiento creyendo en Jesucristo, Jesucristo me da vida. Vuelvo a la vida que perdí, una vida espiritual. No se está refiriendo a mi vida física, sino a algo que yo perdí por causa de mi pecado, y esa es mi vida espiritual. No tenía relación con Dios porque estaba muerto. Pero cuando soy perdonado, vengo a la vida, soy resucitado con Cristo. Entender esto es entender prácticamente todo el Nuevo Testamento. Porque mientras el hombre no nazca de su espíritu, sigue muerto, incapaz de comunicarse con Dios, aunque físicamente esté vivo, aunque mentalmente esté consciente, la persona no puede tener comunión con Dios porque su espíritu está muerto, hasta que Dios viene y le da vida por medio de la fe puesta en Jesucristo. Por eso dice, si habéis resucitado, el punto fundamental de la vida de un creyente, de un cristiano, no es que sea buena persona, es que ha resucitado
de ahí en adelante esa persona es un cristiano porque ha resucitado. Si la persona no ha resucitado, si no tiene vida nueva en Jesucristo, esa persona sigue muerta en sus delitos y pecados. Aunque usted pueda convivir con ella como convive con cualquier persona y pueda pensar, actuar, decidir y todas estas cosas, esa persona está muerta mientras no haya venido a Jesucristo. Mientras no haya creído en su sacrificio, mientras no se haya arrepentido de su manera de vivir, de sus pecados, la persona no tiene vida. Y cuando Dios da vida, es cuando el hombre o la mujer resucitan. Si la persona no ha resucitado, es inútil que intente vivir como cristiano. Porque el cristianismo se fundamenta en esto. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. No hay cosa que yo, Elliot Mata, pueda hacer para vivir. Aunque lo diga algún comediante, ¿verdad? Que se puede vivir la vida, una persona que tiene sus pecados vigentes, que retiene sus maldades, no puede gozar de la vida de Dios, a menos que Jesucristo venga y lo perdone. A menos que Jesús venga y lave sus pecados y le dé vida, que en otro pasaje se dice regenerado, vuelto a la vida, esa persona no puede tener comunión con Dios. ¿Qué tipo de vida debería llevar ahora que soy cristiano? La respuesta es una vida de resurrección. Él me dio vida. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero si Él me ha perdonado, si con su sangre ha lavado mis pecados, si por medio de la fe yo tuve acceso al perdón de Dios, entonces ahora mi espíritu vivo tiene nuevos intereses. Todas las personas que se han arrepentido de haber pecado contra Dios y hemos creído en la muerte y resurrección de Jesús, hemos sido resucitados de la muerte espiritual en la que nos encontrábamos, y esta nueva vida tiene nuevos intereses. A usted le interesaban algunas cosas antes de ser creyente, y esas no eran las cosas de Dios. Usted estaba interesado en las cosas de este mundo, todo lo terrenal. No había en usted ni en mí ningún interés por las cosas de arriba. No nos interesaba qué pasaba en el cielo, ni tampoco nos interesaba qué el cielo estaba haciendo aquí en la tierra. El reino de los cielos pasaba completamente inadvertido. No entendíamos ni sabíamos nada acerca de Dios, ni nos interesaba, porque estábamos muertos. Y aun cuando hayamos tenido, o algunos hayan tenido una religión, era una práctica simplemente de rutina. Algunos que son un poquito más devotos se esforzaban por cumplir algunos de los sacramentos de su iglesia, pero saben que no estaba la vida allí. Yo, aunque no fui religioso, le puedo decir que mi ateísmo era otra forma de estar muerto. No importa de qué manera se vista el que está muerto. No importa si tiene religión o no, está muerto. No importa si tiene algunas creencias, ya sean orientales, o se considere a sí mismo un musulmán o lo que sea. No importa de que usted esté vestido, quiero decir, religión con esto. Usted está muerto en sus delitos y pecados mientras Jesús no le dé la vida. Y esa vida
ni se puede crear. Yo no la puedo crear, no la puedo formar, no la puedo desarrollar, porque eso no está en mí. Yo no tengo manera de darle vida a mi espíritu que está muerto. Esta obra es enteramente la obra de Jesucristo. Él vino a darme a mí vida cuando ya estaba muerto. No es algo que yo pueda reparar, no es algo que yo pueda hacer. Esta reparación requiere de algo más que una cirugía. Una cirugía va a tratar con el cuerpo de la persona mientras está viva, pero una vez que está muerto no hay nada que hacer. Ningún doctor puede hacer nada sobre la persona que acaba de morir. No hay efecto de sus conocimientos en ese cuerpo que yace allí en el sepulcro o en la plancha o en la caja que está inerte. No hay nada que se pueda hacer por el muerto. El único que puede dar vida a los muertos es Jesús. Por eso dijo claramente: el que cree en mí, aunque estuviere muerto, vivirá. Cuando Él resucita a una persona, es lo que está diciendo aquí Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, aquí está el tipo de vida que todo creyente debe tener. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este pasaje me está diciendo que la vida que yo debo de llevar ahora debe de ser una vida de resurrección. Debo vivir como una persona que ha resucitado de entre los muertos, no que siga viviendo como si estuviera muerto, porque ante Dios, mi espíritu, ahora vivo, así está. Yo estoy vivo para Jesús, yo estoy vivo para Dios, tengo una relación que antes no tenía. Y Dios no quiere que siga viviendo como si no existiese esa relación, como si Él no me hubiese dado vida. Cuando se refiere en este pasaje a una búsqueda, porque voy a mencionarlo una vez más, estamos en Colosenses capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Cuando dice buscad las cosas de arriba, no se refiere a algo que está perdido. Un creyente que tiene a Jesucristo en su vida, un creyente que ha recibido el perdón de sus pecados, ya no está buscando más algo que se le perdió. Cuando dice aquí buscad las cosas de arriba, no se refiere a algo que está perdido, algo que no se encuentra. El cristiano ya sabe que el domicilio de Dios es Cristo. Y una comunión con Cristo es una comunión con el Padre, porque el Padre y Cristo son uno. No está refiriéndose pues a buscar como si no lo encontrara. La palabra buscar aquí se refiere a procurar algo con interés especial. Procurar algo con interés especial. Y esto es lo que pasa cuando recién conocemos a Jesús. La respuesta de nuestro ser es conocerlo más. Les repito, yo vengo de un trasfondo en donde yo no buscaba a Dios. Mis padres nunca me enseñaron a buscar a Dios. Fue hasta que mi mamá conoció a Jesucristo, en donde me insistía que yo conociera, que yo buscara las cosas de arriba. Pero yo estaba muerto. A un muerto no se le puede estimular ni motivar a nada. Así que no importaba lo que mi madre me dijera acerca de Dios y que buscara a Dios y que tratara de guardar su palabra, no podía porque estaba muerto. Pero cuando yo mismo vine a la vida, en ese momento fue un antes y un después, porque nació en mí un profundo anhelo, deseo, un interés especial por conocer las cosas de arriba. Y ese anhelo es
el mismo al que Dios quiere que volvamos constantemente. Algunos en este momento se encuentran en esa condición. Todo lo que tiene que ver con las cosas de arriba les llama profundamente la atención. Tienen un interés especial por Cristo, por su reino, por hacer la voluntad del Padre, por conocer más profundamente a Dios, ir de la mano con la guía del Espíritu Santo. Hace poco que conocen de Dios y están muy gozosos y entusiasmados por conocerlo. Pero hay otros que simplemente recuerdan esos momentos con una añoranza. Se acuerdan de su primer amor y muy entusiasmados estaban, pero lentamente fueron cediendo terreno a las cosas de la tierra y ahora solamente queda un recuerdo. Pablo nos está exhortando en este pasaje a no olvidar este hecho. Por eso comienza diciéndole a los de Colosas, a los colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, si ya tuviste esta experiencia de nacer de nuevo, busca las cosas de arriba. Posiblemente no te sientas tan motivado o entusiasmado como al principio, pero Dios te lo dice claramente. Aún en el estado en que te encuentras, busca las cosas de arriba. Posiblemente tropiezos, luchas, desilusiones o las mismas pruebas que vienen por ser creyente pueden haber hecho que los intereses de tu corazón hayan cambiado. Jesús lo dijo, y lo dijo muy claramente al referirse a las pruebas. Hay personas que no tienen una fe muy profunda, no echaron raíces en las cosas de Dios, de manera que cuando viene el tiempo de la prueba se apartan. No soportan las pruebas y a la vez mantenerse firmes en su fe. Si ha habido situaciones en tu vida que han sido desilusionantes y te hicieron quitar la vista de los ojos, la vista en las cosas de arriba, Dios te está hablando por este mensaje. Si tú no buscas las cosas de arriba, vas a buscar otras cosas. Si tus ojos no están puestos en las cosas celestiales, lentamente las vas a ir poniendo en las terrenales. Tu desilusión se ha convertido en una trampa. Tu tropiezo, aquello en donde tú te tropezaste, caíste, y ahora permaneces en ese tropiezo, justificas ese estado. Déjame decirte que ese no es el estado de una persona que ha resucitado por la fe en Jesucristo. Ese no es el lugar en donde tú te debes de quedar. Tienes que volver a poner tus ojos en las cosas de arriba, porque allí en ese lugar, en las cosas celestes, en las cosas de Dios, está Cristo. Está sentado a la diestra, a un lado de Dios. Y al final de esta larga carrera o corta carrera que es la vida, no habrá nada más importante que el que está sentado a la diestra de Dios. Yo sé que en este momento para ti esta vida puede ser lo más relevante, pero esta vida, por larga que sea, cuanto mucho se prolongue, va a ser insignificante comparado con la eternidad en donde tú y yo vamos a estar. No será absolutamente nada. ¿Quieres tener una idea de cómo será la eternidad? ¿Qué edad tienes? Ya lo respondiste tú solo. Bueno, has recorrido tal vez 25 años, 35 años, 45 o 55. Y si miras hacia atrás, no importa la edad que tienes, pero mira hacia atrás, ve qué rápido pasó. Piénsalo por un momento.
¿Se te hizo eterna toda la vida que has llevado? ¿Sientes como que en lugar de ser de escasos 30 años, fue de más o menos unas cuantas horas? Bueno, todo lo que queda atrás, mi amigo o hermano mío, se vuelve como estrecho y pequeño a la luz de la realidad presente. Se te hace de alguna manera más grande este momento que todos los años pasados, los cuales ya como acordeón se quedaron compactados y se te hace nada. Bueno, pues cuando estés en la eternidad, cuando estés con Cristo, entonces si te permiten ver atrás, que no creo, que será innecesario, pues no vendrá a la memoria más de todo lo que vivimos acá, pero créeme que la sensación será como haber pasado unos cuantos días. Y ahí tal vez surja un pensamiento: ¿qué fue lo que hice durante ese breve momento de mi vida, esa leve situación de vida que yo llevé en la tierra, para algo que va a durar toda una eternidad? Por eso se nos exhorta en este pasaje: busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Esto tiene un significado sumamente importante, porque Cristo es la vida eterna. Jesús dijo: yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque estuviera muerto, vivirá, refiriéndose a la vida eterna. No es solamente una vida de 60, 70 años. No se te va a poner en el tacómetro allí para que tú tengas 100 añitos más, se le agrega a la persona. No es así. Va a ser una eternidad en la cual la persona quedará en su estado permanente y eterno, sea en la presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios. Solamente dos estados. Y Dios nos dice a los creyentes, a los resucitados, a los que van a heredar la vida eterna: busca las cosas de arriba, porque las que están en la tierra son pasajeras. Cristo está sentado a la diestra de Dios, que es infinito, que es eterno, y en el cual no hay ninguna variación ni cambio. Él es, como lo describe la Escritura, y en Él se encuentra el gozo inalterable y permanente, porque el gozo de Dios se obtiene en la presencia de Dios. ¿Qué puede ser mejor que buscar las cosas de arriba donde está Él? ¿Habrá un mejor cosa por la cual cambiar este hecho? Mi querido hermano, yo se lo digo ahora a usted directamente: ¿hay algo que valga la pena en este momento en su vida para que usted cambie a Jesús? ¿Hay algo más valioso en esta tierra que merezca que Jesús ocupe un lugar inferior o de relativa importancia en su agenda diaria? ¿Tendrá sentido cambiar lo que es más por lo que es menos? ¿Lo que es infinito por lo que es finito? ¿Vale la pena cambiar la verdadera riqueza por las riquezas podridas de la tierra? ¿Vale la pena que usted se esfuerce, pelee toda su vida por ocupar una posición la cual no tiene el más mínimo valor delante de Dios? ¿Valdrá la pena tanto esfuerzo dedicado a algo que le van a aplaudir por unos cuantos segundos comparado con lo que no le van a aplaudir en la eternidad? ¿Valdrá la pena que usted le ponga tanto atención a algo que, aparte de que no la merece, es nada más por un tiempo en esta tierra? Es más, usted se está afanando por cosas pequeñas en esta vida, descuidando las grandes cosas de la vida eterna. Dice la Escritura: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios.
¿Cómo puede un creyente de pronto empezar a deslizar su vista a estas cosas? La respuesta son los tropiezos, las luchas, las desilusiones, las pruebas, que al no saberlas cómo manejar hacen que sus ojos pierdan el enfoque. Ya no está interesado tanto en las cosas de arriba, sino que ahora empieza usted a poner las cosas, sus ojos, su vista en las cosas de aquí. ¿Qué significa buscar las cosas de arriba? Ya que agarré un poquito de vuelo con eso, responda la pregunta. Cuando la Biblia dice que busque las cosas de arriba, se refiere, ya le dije, no a que usted perdió algo, porque el creyente ya lo tiene todo en Cristo. Ahora lo único que le falta al creyente es conocer. Buscar se refiere a prestar interés de una forma, procurar algo con un interés especial. Y eso es lo que Dios quiere que usted tenga. Un interés especial por las cosas pertenecientes a. Buscar las cosas de arriba no es otra cosa que buscar las cosas pertenecientes a. Permítame un ejemplo. Cuando yo era joven tenía un especial interés en el cine. Todas las cosas pertenecientes al cine me importaban, porque algo en mí quería ser director de cine. Me sabía nombres de artistas, de directores, y seguí la carrera de algunos de esos artistas y de algunos directores, y todas eran cosas pertenecientes a. Pero si me platicaban de otro tema, especialmente, por ejemplo, de política, a mí no me interesaba en lo más mínimo. Entonces, cuando alguien me hablaba de política, automáticamente me perdía. Pero si había una plática en relación al cine, mi atención estaba concentrada. Porque yo buscaba las cosas pertenecientes a. Y a eso se refiere con las cosas pertenecientes a. Yo recuerdo haber conocido a un joven que tenía un especial interés por una chica, la cual teníamos como amistad en común. Y un día yo lo vi con mis propios ojos, porque era una amistad, era una mujer que era amiga de los dos. Yo recuerdo en esa ocasión, porque tenía una amistad con la madre de ella, haber llegado antes que el otro joven a la casa y me puse a platicar con la mamá. Mi amiga aún no llegaba. Y de pronto llegó el joven, amigo mío, amigo también de ella, y después de saludar a su mamá, así poco a poco se fue saliendo de la plática y finalmente se escabulló de la plática que teníamos en la cocina, y yo lo vi cómo se fue por un pasillo al cuarto de la amiga que teníamos en común. Ella aún no llegaba, pero se fue y luego no recuerdo por qué yo le seguí. Y le dije, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces aquí? Y él me respondió, es que todo lo que es de ella me interesa. Eso es que estás buscando las cosas concernientes a. Cuando el apóstol Pablo dice buscad las cosas de arriba, se refiere a buscar cosas pertenecientes a Dios. No crea que significa que yo levanto mis ojos y empiezo a ver a las estrellas, los astros, y pues que estoy buscando ahí en el cielo. No se refiere a una vista física, sino figurada. Es un ejemplo figurado de que busquemos las cosas que le pertenecen a Dios. ¿Y qué le pertenece a Dios? En primer lugar, su Hijo Jesucristo, su reino en la tierra, su propia naturaleza, su voluntad, los deseos de Dios para mí, su palabra, su espíritu, el orar. Esas son las cosas que Dios quiere que busques, todo aquello que es perteneciente a Dios.
Estamos viviendo una etapa crucial en México, porque hay muchas congregaciones crecientes en donde la vida, fíjese bien lo que voy a decir para que no me lo tome a mal, voy a explicarlo lo mejor que pueda, está girando, la vida de las iglesias está girando alrededor de la iglesia y no de Dios. Está fuerte lo que estoy diciendo, pero eso es lo que está pasando. La iglesia primitiva se congregaba para buscar las cosas pertenecientes a Dios. Ahora la iglesia se está reuniendo para que todas las cosas giren alrededor de la iglesia. ¿Cuál es la prueba más clara para esto? ¿Cuál es la demostración más clara? Es sencillo. Las reuniones de oración. La iglesia primitiva, los miembros de la iglesia primitiva, para empezar, ni edificio tenían. Tomaban prestada las sinagogas en el caso de ser judíos. Y la iglesia de los gentiles se reunía en las casas. Posiblemente algunos en alguno de esos patios, porque si usted ubica las casas de la gente de aquel tiempo, prácticamente el centro no era un jardín, era una pequeña explanada en donde incidían los miembros de la familia que salían de sus cuartos. Algo muy parecido a las haciendas antiguas aquí en México, en donde había una fuente. Bueno, allá no había fuente, en algunos casos sí había pozo, pero ese era lo más parecido a una sala. Ahí es donde se reunían las personas en la iglesia. Su iglesia no tenía nombre, su iglesia no tenía equipo de sonido, no tenía aire acondicionado, no tenía techo. Pero eso es lo que ellos entendían por iglesia, porque es el conjunto de creyentes, es la asamblea, es la reunión de miembros que se reunían en torno a Jesús. Hoy la iglesia se reúne en torno a las actividades de la iglesia. Lo puede ver en el momento de la alabanza y de la oración. ¿Cuántas de las personas que están alabando y adorando a Dios están atentos a Cristo? Criticamos a veces a la religión tradicional de su descuido, pero estamos igual que ellos. Claramente se ve que no hay devoción, si utiliza este término, que no es muy común entre los cristianos, pero no se ve ninguna devoción. Las personas estamos distraídas, estamos atentas a la música, y si la música me gustó, la canto, y a veces ni siquiera pongo atención en la letra que estoy cantando, porque muchas de las canciones ni siquiera están bien basadas en la escritura. Hay salidos cantos que están hechos para la iglesia. La iglesia primitiva no hacía eso. Lo que ellos cantaban y el poco registro que hay de los cantos, o el único registro del himno que cantaron, está en los Hechos. No se nos dice qué. Lo que sí se nos dice es en dónde. Y en esa prisión, mis queridos hermanos, una prisión, estos hombres adoraban y alababan a Dios. Nada de esto es en tono de crítica, solamente quiero decir que la iglesia de hoy cree que al girar alrededor de las actividades de la iglesia, esas son las cosas pertenecientes a Dios. No, esa es una de muchas cosas que Dios muestra, nos da en su gracia para nuestro crecimiento e edificación, pero se está volviendo el único centro. Decimos, voy a buscar a Dios, ¿y a dónde va? A la iglesia. No, usted puede y debe buscar a Dios ahí en su trabajo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos dice la Escritura, nos han sido dadas por su divino poder. Es por el poder de Dios que usted y yo podemos acceder a las cosas de arriba en el lugar en el que nos encontremos. Pero si no existe el deseo, el interés especial de buscarlas,
es como si no tuviésemos esa bendición. Es como un hijo que puede entrar a la casa del padre las veces que quiera, pero prefiere mantenerse a la puerta o irse a platicar con los vecinos, porque le gusta más el ambiente de los vecinos, le gusta más estar con la gente de afuera que con el padre en su casa. El creyente solo tiene dos opciones. Usted y yo solamente tenemos dos opciones cuando se trata de enfocarnos en algo. O nos enfocamos en las cosas de arriba, o nos enfocamos en las cosas de esta tierra. Si no disponemos nuestros corazones para las celestiales, caeremos en las terrenales. Nuestra carne busca las cosas de la tierra de manera natural. Si yo no busco las cosas de arriba, naturalmente me voy a inclinar hacia las de abajo. Mi espíritu que nació de nuevo anhela las cosas del cielo, pero mi carne le interesan las cosas de la tierra. Por eso Pablo dice, busca. ¿Cuál debe de ser? Pregunté al principio, ¿qué tipo de vida debería llevar yo ahora como cristiano? Pues una vida de resurrección que busca las cosas de arriba. No es que sea perfecto, ni que domine todas las virtudes cristianas, ni que ya me haya apropiado de todas las cualidades del carácter de Jesús. Es que es una intención bien definida. Es tener la voluntad bien determinada de búsqueda, de aplicar mi interés en las cosas que realmente importan. Respecto a la vida de la carne, la Escritura dice este pasaje de Colosenses. Quiero por favor que vaya conmigo una vez más al libro con el que comencé, que es Colosenses capítulo 3 verso 1. Fíjese bien, aquí hay una contradicción muy interesante. No es contradicción, nada más lo estoy mencionando para que lo vea conmigo. Dice en el verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo. En el verso 3 dice, porque habéis muerto. Verso 1 dice, habéis resucitado. Verso 3 dice, habéis muerto. He aquí la diferencia de las dos realidades que hay en el creyente. Yo y todos aquellos que han creído, y usted que ha creído en Jesucristo, que ha sido lavado de sus pecados, usted y yo hemos resucitado con Cristo, pero a la vez hemos muerto. ¿A qué? Estoy vivo para Cristo, para Dios, pero también estoy muerto. En el versículo de Colosenses capítulo 3 verso 5 lo aclara. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Tengo como creyente la doble función, número 1, de buscar las cosas de arriba, y número 2, hacer morir las cosas terrenales. Para Dios ya estoy muerto, porque no puedo estar vivo y muerto a la vez. Ya estoy vivo para Dios, pero me pide Dios que entienda que también, así como vivo para Él, yo ya morí para las cosas terrenales. Ya no tengo ningún compromiso con las cosas de esta tierra. Y si para algunos creyentes no entienden qué es llevar una vida de resurrección, mucho menos entienden qué es llevar una vida de acuerdo a que han muerto para ella. El apóstol Pablo nos dice que como ya resucitamos, debemos aceptarnos como muertos para las cosas de esta vida. Un muerto ya no recibe ni estímulo ni influencia. Ya no hay nada que pueda afectar al que está muerto. Así nosotros, Dios quiere que nos veamos para las cosas de este mundo.
Él os dio vida a vosotros, dice la Escritura, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo ya estoy vivo, pero Dios quiere que me vea vivo para Él, muerto para el mundo. Y ahora que entiendo esta realidad, ya debo de dar el paso, hacer morir pues lo terrenal, y viene una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais, vea la palabra, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pablo afirma claramente que ya creó Dios un nuevo hombre, el cual yo tengo que vestir de una manera diferente. El ropaje de antes a la basura, y ahora con una nueva vestimenta, que son las virtudes del creyente. Así que cuando habla de buscar la Escritura, las cosas de arriba, quiere decir que yo vaya tomando todo aquello que es la imagen de Cristo, todo lo perteneciente a Cristo, todo lo que yo veo en Él. Dios me dice: vístete de eso, ten esas actitudes en tu vida, esa conducta, ese comportamiento, anhélalo, búscalo, procúralo. Puedes decir: pero es que me falta mucho. Bienvenido, bienvenido al club. Nos falta mucho, pero lo que Dios ve y le agrada es el interés de búsqueda. Él ve a sus hijos que han resucitado y que están viviendo la vida de resurrección, y eso es lo que le agrada. Esa perseverancia en la búsqueda le agrada, porque en esta vida difícilmente vamos a llegar a la perfección que buscamos, ya que nuestra carne siempre jala hacia las cosas de la tierra. Pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo, Él nos da el poder para buscar las cosas de arriba. Así que, ¿qué debo hacer? Entienda esta verdad. Antes de que Cristo nos diera vida, antes estábamos unidos al diablo. Deseábamos las mismas cosas que el diablo. Nuestro espíritu estaba muerto para con Dios, pero estábamos vivos para Satanás y receptivos a la operación de lo que él quería hacer en nosotros. Dice Efesios 2, 1 al 3, que estábamos muertos en delitos y pecados, y nuestra mente estaba entregada a los deseos de la carne y de los pensamientos, o sea, hacíamos la voluntad de nuestros deseos y de nuestros pensamientos. Hay dos cosas muy sencillas que tenemos que entender de acuerdo a este pasaje para poder vivir la vida de resurrección. Primero, es considerarme que estoy muerto, y segundo, considerarme que estoy vivo para Dios en Cristo Jesús. Lo repito otra vez: considérese muerto al pecado, considérese muerto a las cosas de la tierra, considérese ya muerto, inactivo, clausurado para las cosas de esta tierra, y considérese vivo para Dios en Cristo Jesús, porque usted para Dios está vivo y usted para Dios ya está muerto al pecado. Esta es una descripción de fe. Esta, déjeme decirle que es la verdadera declaración de todos los cristianos, no como las confesiones positivas que muchos cristianos hacen para hacerse ricos. Esta descripción es la correcta. Si alguien le pregunta
¿quién vive? Usted puede decir, Cristo vive en mí. Y como Pablo dijo, antes de Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Esta fue la declaración del apóstol Pablo. Y si has buscado una declaración positiva en la boca de Pablo, ahí la tienes, ya no la busques. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Es decir, no más Pablo para este mundo, no más Pablo para este pecado. Yo ya cancelé mi actividad con estas cosas de aquí, pero ahora vivo para Cristo Jesús. Mi nombre es Elliot Mata, espero que la palabra le haya hablado y lo lleve a una decisión de buscar las cosas pertenecientes a, porque este mundo está empezando a ponerse todavía más mal. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, El Conocimiento de Él, con el pastor Elliot Mata. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.